Mil disculpas, estoy teniendo problemas con conexión de internet. Creo que ustedes deben tenerlos todos los días. Bueno, se me escucha, ¿verdad? Sí, se te escucha. Sí, ¿Se escucha? ¿Qué dudas tienen o qué preguntas de lo que hemos visto la anterior semana? ¿Está todo claro? Muy bien, vamos a seguir repasando las normas o los artículos de la Constitución Política del Estado, puesto que estas son las normas principales sobre las cuales tenemos que movernos. Ustedes han debido escuchar que ayer se ha presentado un informe, ¿no?, de lo acaecido el 2019. Y si se dan cuenta, tanto el oficialismo, que es el gobierno, como la oposición, ya no, están dejando, que me parece muy bien, sus posiciones subjetivas y están empezando a ingresar en lo que todos tenemos que ingresar, que es la normativa y los principios sobre los cuales hemos fundado nuestro país, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en las anteriores clases. Y es sobre ello sobre lo que se tiene que manejar. Ya no es yo soy el que tiene el poder, yo soy el que veo que existen muchas cosas ilegales, no. No se está cumpliendo lo que se indica en los artículos. Y por lo que he podido revisar o escuchar de ese informe, es bastante objetivo. No digo que sea perfecto, pero es bastante objetivo porque creo que está mostrando que hay responsabilidades de ambas partes. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a que nosotros también tenemos que adecuar nuestro actuar a lo que es la normativa. Está bien, todos tenemos nuestra personalidad, nuestros caprichos, nuestra forma de ser, pero llegado un momento hay un límite en nuestra actuación que, más allá de lo que significa lo moral o lo que nosotros consideremos que está bien o mal, debe adecuarse a lo que es la normativa. Y esos son los derechos que nosotros tenemos que cumplir y exigir o pedir que se cumplan. Bueno, veamos entonces algunos artículos de la Constitución que también son importantes, por lo menos conocerlos en sus términos generales, ¿no? Acá yo no les voy a pedir que se aprendan la Constitución de memoria, pero sí hay algunos puntos que son importantes. Entonces, lo primero es el artículo 56. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva. Esto ya vienen a ser sociedades, cooperativas, etcétera, ¿no? Siempre que ésta cumpla una función social. ¿Qué significa esto de función social? Este es un término bastante abstracto, pero en términos generales lo que se debe entender por función social es que dé un aporte a la sociedad, ya sea en términos de su uso y los frutos que éste produzca. No dejar, por ejemplo, como se acostumbra, terrenos para el engorde, ¿no? Que vayan subiendo de valor. Bueno, eso es normal y natural en todas partes, por si acaso. Pero eso es lo que debería tenderse a lo menos. Ahora, no hablando acá de terrenos en ambientes urbanos, sino rurales, donde ya estamos hablando de hectáreas y demás dimensiones, ¿no? Lo segundo, se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. ¿Cómo sabemos que es perjudicial? En base a la normativa que existe. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de convivencia en Bolivia se basa en el respeto y el reconocimiento de la propiedad privada. Es decir, que cada uno de nosotros tenga propiedad sobre cosas, así se dice en derecho, sobre las cuales nosotros tengamos la voluntad de hacer con ellas lo que nos venga en conveniencia. Esto no sucede en un país socialista. No hay propiedad privada. Es como si todos viviéramos en un edificio, ni siquiera en alquiler o en anticrético. Vivimos porque al Estado le ha parecido bien dotarnos de ese lugar, que en cualquier momento nos lo puede quitar.
En este caso, entonces, este es uno de los principios básicos de nuestra convivencia. Y por supuesto, el derecho a la sucesión hereditaria. ¿Qué significa esto? Que aquellos que son nuestros relativos, porque no siempre va a ir la herencia hacia los hijos, se respeta. O sea, no es que el Estado se apropie una vez que una persona muere, sino que los herederos tienen derecho a la propiedad privada del cujusto del fallecido. El artículo 57. La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. Entonces, no es acá que alguien venga, una autoridad, como sucedía, y tal vez sucede en algunos lugares, que te digan, tu casa la vamos a expropiar, sin dar un justificativo, sin dar una razón. Por eso se dice calificada conforme a ley. ¿Y qué viene a ser conforme a ley? Por alguna necesidad extrema. Les voy a dar un ejemplo, que no es una expropiación, pero sí es una limitación a los derechos. Por todos los lugares por los que pasa el teleférico, ¿no? Y existen construcciones, esas construcciones ya no pueden sobrepasar, si hubiera una nueva construcción en ese lugar, cierta altura. ¿Por qué? Porque se estaría interfiriendo con un bien común, que es el teleférico, ¿no? Entonces ahí ha habido una limitación de derechos. La expropiación vendría a ser, por ejemplo, si se necesitaría poner una estación del teleférico en mi propiedad, en mi casa. Entonces, por necesidad se expropia, conforme a ley, y previa indemnización justa. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que tengan? Ingeniero, yo una, Adelante, adelante. dice que se garantiza la propiedad privada, ¿verdad? Sí. Eh, el Estado, si no me equivoco, reconoce ciertos espacios de tierra que son protegidos y conforme a eso, ¿cómo más o menos se actúa? Bueno, hay terrenos que son Estado, ¿no? ¿Verdad? Cuando hablo del Estado, dijo que son de todos nosotros. Entonces, ahí mm, nadie tendría acceso como propiedad privada. La propiedad privada se da cuando existe bueno, vamos a hablar de terrenos en particular. Existe una liberación, por ejemplo, es lo que está haciendo el INRA, ¿ya? Se estudian dónde existen poblaciones que tienen necesidad tanto de habitar como de producir, y se les da un terreno, ¿ya? ¿Y ese terreno de dónde sale? Pues viene de la propiedad del Estado, que es todo el territorio nacional, que no tenga una propiedad privada en particular. ¿De acuerdo? Ahora, en La Paz, por ejemplo, la propiedad privada se da en todos aquellos terrenos que de una u otra manera han sido liberados o adquiridos y que se ponen a disposición de la comunidad para que puedan adquirirlos, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que se van terraceando algunos cerros. Eso ha sido porque ha habido una autorización y además una transmisión de la propiedad de parte del gobierno municipal hacia alguna persona o personas para que éstas después las puedan comercializar. O sea, no es que no hay terrenos. Existe una orden. Ahora, ¿cuál es el problema? Principalmente en fondos agropecuarios, que es lo que está sucediendo en Santa Cruz, que el Estado les dota de terrenos a las personas. Pero las personas van con una doble intencionalidad. Una es de conseguir la propiedad de esos terrenos. Y segundo, que después lo venden. Y si no lo venden, son personas que han ido contratadas por otros para hacerse dar los terrenos y después pasárselos a esas personas. Esa es la mala intencionalidad que existe. ¿Ya? No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, está bien, ingeniero, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta?
Ingeniero, una consulta. Y en el caso de los loteadores, ¿cómo funciona eso? Eso es ilegal porque se están entrando en terrenos públicos, en terrenos municipales. Cuando digo municipales es que le corresponde al gobierno municipal. Y ahí lo que debería existir es la aplicación de la ley en personas que se están apropiando de algo que no es de ellos. Pero, como ustedes ven, todos los años se habla de loteadores. A mí, bueno, yo ya soy viejito, ¿no? Pero a mí me da una pena ver el bosquecillo de Purapura y todo lo que significa el Calvario, ¿no? Cómo cada vez se va reduciendo lo que eran terrenos que tenían árboles, que son necesarios sobre todo para el ecosistema. Y hay una penetración lenta, pero continua a esos terrenos que en algún momento se va a tener nomás que ceder, pues, y dar la propiedad a esos loteadores. Ahora, algunos lo hacen por necesidad y otros lo hacen por interés, pero siempre en la ilegalidad. Pero no todo es de un lado de la balanza. El otro es qué planes tiene el gobierno municipal, o en este caso el gobernador del departamento, ¿no? Para lo que significa la ampliación de la mancha ciudadana, o sea, la mancha de la ciudad, o sea, la ampliación de la ciudad. Yo no veo ningún plan, y más bien andamos en conflictos con otros municipios. Palca, por ejemplo, ¿no? Donde no se han definido límites y tampoco existen planes de expansión para lo que significan viviendas. O sea, es bien complejo el problema. Y lamentablemente los que salen ganando, como siempre, son los loteadores. O, esto ya viene de mi cosecha, lo que está sucediendo con los que han importado autos chutos. El 2013 dijo, nunca más. Y ahora han aparecido más de 200.000 autos chutos. ¿Quiénes permiten que entren esos autos? Obviamente los dedican a esa actividad ilegal, pero con el visto bueno de algunas autoridades. Y todo eso se llama corrupción, que a la larga afecta a todos. En los terrenos, por ejemplo, están quitando áreas verdes. Jóvenes, yo voy a compartir con ustedes un pensamiento que tengo. Para mí la ciudad de La Paz es la ciudad más horrible que he visto. ¿Y saben por qué? Porque todo es ladrillo o cemento. No hay áreas verdes. Y las pocas que hay, no se las cuida. Entonces, no se piensa en lo que significa el bienestar, tanto visual, de estrés, todo eso influye, por si acaso, que nuestras autoridades son las llamadas a defender. Pero ¿a qué me estoy yendo con ello? Que a nadie le interesa aplicar la ley. Y pues estamos llegando a un momento en que o respetamos la ley o hacemos lo que queremos, ¿no? Y eso no nos va a llevar a nada bueno. ¿Alguien que quiera opinar o si están en desacuerdo? Adelante. Yo, Inge, opinar acerca de eso, si no me equivoco, hubo un tiempo, ¿verdad?, donde creo que estaban ofreciendo condonar impuestos o algo así por pintar nuestras casas, si es que estaban, si no tenían obra fina por fuera, si no me equivoco, y entonces ahí ya es como que tonto ofrecer un premio por hacer algo que deberíamos hacer, porque creo que está normado, ¿verdad?, terminar toda la propiedad hasta la obra fina de afuera, si no me equivoco. No sé si estoy equivocado, ingeniero. No, lo que sucede es lo siguiente, que se paga por el acabado y por el lugar donde se encuentra el terreno o la infraestructura. Y muchas personas construyen, ponen el ladrillo y bueno, con eso cumplieron, ¿no? Pagan un menor impuesto. Entonces lo que se quería era, entre comillas, para embellecer la ciudad, premiar a aquellos que terminen con la obra fina. Bueno, eso se ha quedado simplemente en un deseo o en un plan que se tenía, pero que a la larga no es nada bueno. Y les voy a explicar el por qué, jóvenes. Pues me voy a desviar un poco, pero es importante que sepamos.
Hay un dicho que lo dijo Bill Clinton, no sé si ustedes lo conocen, por lo menos de referencia, cuando estaba en campaña el 94 y claro, bastantes antagonistas, como se da. Y la respuesta que le dio uno de ellos fue la siguiente: es la economía, estúpido. ¿Mm? It's the economy, stupid. Así fue la frase. Claro, una frase bastante fuerte, gruesa, ¿no? Pero que a la larga es fundamental en todo lo que nosotros hacemos. La economía, lamentablemente, predomina sobre cualquier deseo que tengamos o sobre cualquier ley, ¿no? Yo recuerdo el 96, el gobierno de Paz Amaro sacó por decreto que no había pobreza en Bolivia. O sea, por decreto tú no puedes sacar eso, ¿no? O sea, son ridiculeces. Y así. ¿Y por qué la economía es tan importante? Porque si no hay dinero, no funciona. Como ven, no les he mentido, tengo problemas con el Internet. Entonces, a la larga, económico. A ver, les voy a dar otro dato. El gobierno municipal de La Paz, debido a la gestión anterior, no voy a entrar en juzgar, ya, en calificar, tiene una deuda acumulada, un déficit, eso significa que deudas, acumulado de 560 millones de bolivianos. Y debido a la gestión actual, por las obligaciones que se tiene un acumulado de 360 millones. Estamos hablando de 1.000 millones de bolivianos. O sea, en otras palabras, no esperemos grandes obras de la alcaldía, porque no hay dinero. Otro ejemplo. ¿Saben cuánto les ha costado a los norteamericanos su tour de 20 años en Afganistán? 900, bueno, cálculos estimados, 978.000 millones de dólares. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el resultado? ¿Qué han logrado los yanquis en 20 años? Nada. 978.000 millones de dólares, que no han servido para nada. Cuando ese dinero ellos podían haberlo hecho para su carrera espacial, para dar mayor salud en su país, qué sé yo, eso ya depende de ellos, ¿no? Entonces, todo es económico. Lo mismo para nosotros como ingenieros. Nos gusta producir todo. ¿Y cuánto te cuesta una máquina? A ver, ¿cuánto cuesta el sistema de producción de oxígeno que está trabajando en el instituto? ¿Tienen una idea? Yo no sé, pero me imagino que son qué sé yo, unos $150.000, me imagino. Tal vez estoy equivocado. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Cómo lo recuperas? Todos esos son análisis que se deben realizar y, como les digo, son análisis económicos. Entonces, la economía es una parte crítica de nuestra vivencia. Y que eso debe ir de acuerdo a la ley. Entonces, cuando se sacan leyes que pueden ser muy sociales, ¿no? Muy equitativas, si se quiere, pero si no se tiene de dónde sacar el dinero, podemos caer en serios problemas. Y es lo que está sucediendo, por ejemplo, con el desayuno escolar. Yo creo que es una muy buena medida.
siempre y cuando estemos conscientes de que hay un momento en el cual no va a haber dinero para cubrir esa necesidad. Pero ya la gente lo está entendiendo como un derecho que no se puede renunciar. ¿Mm? Tienen toda la razón, pero el problema es que el dinero se está acabando. ¿Me he dejado entender? Sí, jefe. Bueno, entonces, el término económico es algo que ustedes también lo tienen que tener muy en cuenta. Y me imagino que lo tienen, ¿no? Cada viernes que quieren divertirse con todo derecho y que corresponde a su edad. El primer problema que tienen es, ¿tengo dinero o no tengo dinero? ¿No? Muy bien. ¿Alguna otra consulta que tenga? Bueno, ¿quieren revisar alguno de los derechos de la adolescencia? Nos vamos a los que considero que son más importantes para nosotros. Buenos días. Buen día. Bueno, quería comentarle más o menos dos dudas que tenía, ¿no? Primeramente, en el caso de que he mencionado de los teleféricos, si se puede construir o no, obviamente, indemnización. Hay algunos casos de que unas personas no quieran ceder su terreno. En ese caso, ¿qué sería? Sí o sí tienen que donar el terreno. Y mi segunda consulta era, ingeniero, ¿qué pasa, digamos, por los datos donde hace tiempo era minero, se podría decir, y podías encontrar petróleo dentro de tus terrenos, o sea, debajo de tus terrenos? ¿Ese petróleo a quién le pertenecía o si le tenían que pagar más por esa propiedad? Esas serían mis consultas, ingeniero, por favor. Claro que sí. La primera, se hace una ley para la expropiación. Entonces, no quieres, se aplica, se impone la ley, pero con una indemnización justa. Ahí es donde entraríamos en el conflicto, en todo caso. ¿Qué pasa si se encuentran recursos naturales para explotación debajo del terreno? Obviamente se te expropia el terreno, porque por la misma Constitución se indica que todos estas riquezas son de propiedad del Estado. ¿Ya? La propiedad sobre el suelo y subsuelo, es decir, la propiedad va desde la superficie de la Tierra hasta el centro de la Tierra y de la superficie de la Tierra hacia el infinito, pero como terreno. Todos los recursos son de propiedad del Estado. Y obviamente, recursos minerales o yacimientos petrolíferos o hidrocarburíferos, bien difícil que uno lo encuentre en zonas urbanas, ¿no? Generalmente son en zonas rurales y además con alguna característica en particular. ¿Está bien? Entonces te expropia el terreno. ¿Ya? Está bien, muchas gracias, ingeniero. ¿Por qué? ¿Tienes petróleo en tu casa? Ya. ¿No hay ninguna otra pregunta? Muy bien. Vamos a dejar, fíjense, acá tenemos el derecho a la familia, etc. Esto es importante, el artículo 63 para conocimiento general. El matrimonio entre una mujer y un hombre, lo primero, no está reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. Lo segundo, podrá haber mucho sentimiento, mucho romanticismo, pero en realidad y para su reconocimiento por la sociedad, lo que se tienen acá son vínculos jurídicos. Jurídicos. Lo propio, las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, es decir, que no se ha llegado al matrimonio, pero sí a la convivencia, y sean mantenidos entre una mujer y un hombre, nuevamente, no estamos hablando acá de personas del mismo sexo, sin impedimento legal. ¿Qué significa el impedimento legal? Por ejemplo, entre hermanos, ¿no? ¿Ya? Producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales, porque al final ahí es donde se va, estos son los derechos y deberes de los convivientes, como en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos en aquella. Muy bien, ya tienen conocimiento entonces.
¿Qué nos interesa a nosotros? Bueno, derechos de discapacidad, ustedes lo pueden revisar. Privadas de la libertad, esto sí. Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad, ojo, estamos hablando acá de forma de privación legal, ¿no? Legal, no que te secuestren, que es otra cosa. Será tratada con el debido respeto a la dignidad humana. Bueno, está bonito acá, pero si ustedes leen el reporte que ha sacado Agencia de Noticias FID sobre lo que sucede en la cárcel, se van a quedar con los crespos hechos. O sea, es bien caro entrar a la cárcel, les cuento. Otro, todas las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse libremente con su defensor, familiares, bueno, el intérprete, y personas allegadas. Se prohíbe la incomunicación. Y toda limitación a la comunicación solo podrá tener lugar en el marco de investigaciones. O sea, nadie te puede coartar si es que no existe una orden judicial. Espero que nunca lleguen a esa situación. Ahora sí, lo que a mí me interesa y que lo vamos a desarrollar en su momento. Las usuarias y los usuarios, los consumidores y consumidoras gozan de los siguientes derechos. Ojo, esto es en todo lo que nosotros adquirimos en el mercado. Suministro de alimentos, fármacos y productos en general en condiciones de inocuidad, calidad y cantidad disponible adecuada y suficiente. Y lo segundo, a la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y servicios que utilicen. ¿A qué nos lleva esto nuevamente? A que nosotros tenemos el artículo 24, el derecho a la petición, a que nos proporcionen información. Y sobre todo si es algo que vamos a consumir. Entonces acá ya la Constitución está velando por los derechos que tenemos como consumidores. Y por eso es que hay un defensor del consumidor, ¿no es verdad? ¿De acuerdo? Muy bien, eso es importante. Pues otro. Bueno, educación superior. Acá vamos a ver algo que es importante. Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. Ahora, la autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales, y la aceptación de legados y donaciones, así como la celebración de contratos. Acá en ningún lugar está diciendo que no debemos cumplir la ley. ¿Ya? Eso es bien importante. Bueno, ahora vámonos a lo que a mí me interesa. Pero eso lo veremos en la segunda parte, porque yo estoy con el límite de internet. Antes de irnos, ¿alguna consulta que tengan? Acá es el 108 hacia adelante. ¿Ninguna consulta? Bueno, yo tengo una consulta para ustedes. ¿Se están aburriendo o no en esta materia? No, ingeniero. No, ingeniero, la verdad está bastante interesante. No, Inge, me parece No, interesante a mí. No, y está interesante. Bueno, muy bien. Entonces, nos encontraremos a las 10:15. ¿Ya? Los vuelvo a citar, jóvenes. Está bien, ingeniero. Gracias. Continuemos entonces. Ya, esta es nuestra última clase de lo que vamos a ver Constitución. A partir de mañana vamos a ver ya otro tema. Bueno, los deberes. Acá voy a tocar los deberes más importantes, porque son varios, que es importante que nosotros lo conozcamos para nuestro diario de vivir. El primero, conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Esto es importante no porque yo deba tener ese deber, sino por conocimiento y sobre todo cuando existe un abuso de autoridad. ¿Cuándo se da ese abuso de autoridad? Cuando te quieren quitar tu brevet o tu licencia de conducir sin tener justificativo alguno. Cuando no
atiende adecuadamente, no estoy diciendo que vamos a lograr que las cosas funcionen, ¿no? Pero acá lo que tenemos que hacer es exigir que se respeten nuestros derechos de acuerdo a lo que dice la Constitución. Por eso, el segundo viene a ser conocer, respetar y promover los derechos reconocidos de la Constitución. ¿Mm? Lo siguiente. Esta es una obligación, nos guste o no. Asistir, alimentar y educar a los hijos e hijas. Asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes. Que se haga bien difícil. Sabemos, hay muchos casos, ¿no?, de denuncias, pero como ven, hay una obligación. Prestar el servicio militar obligatorio para los varones. Esto, por ejemplo, yo ya lo he puesto en duda, no sé si debería ser. Pero por lo que yo diga no significa que no se deba hacer, ¿no? Tenemos que respetar la Constitución tal como está establecida. ¿Mm? ¿Cuáles son las garantías jurisdiccionales que nos da la Constitución? Primero, los derechos y sus garantías solo podrán ser regulados por la ley. Nadie puede tomar la ley o la justicia, ya hemos visto, ¿no?, que la justicia por mano propia. Solamente se aplican las leyes. ¿Sí? Lo segundo, esto es importante, los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. ¿Dónde se da esto del daño contra el patrimonio, jóvenes? Lo primero, y el más bullado en estos momentos, el caso de Murillo, ¿no? Murillo, por ejemplo, tiene un proceso por corrupción en Estados Unidos. Y eso es lo interesante. ¿Por qué lo están juzgando en Estados Unidos por corrupción? Porque él ha hecho negocios turbios en jurisdicción norteamericana, ¿no? Habría, tampoco puedo afirmar, habría hecho eso. Entonces, como existen las suficientes evidencias de que habría habido un manejo ilícito de dineros en territorio americano, son ellos los que lo están juzgando. Ahora, acá viene lo interesante. Yo no sé qué es lo que quiere hacer Murillo, pero si se declara inocente, se le tiene que hacer un proceso. ¿Y por qué él podría declararse inocente? Uno, para que se siga un proceso. Y segundo, sería la consecuencia lógica. Si él se declara culpable en Estados Unidos, implícitamente, ¿qué está aceptando, jóvenes? Que ha hecho un acto ilegal en Estados Unidos. Pero además, ¿qué más está aceptando? Que ha hecho un negociado con bienes de Bolivia. O sea, si se declara culpable o lo acusan en Estados Unidos, directamente, y esa es una prueba contundente de que ha habido actos de corrupción en Bolivia. Pero ha habido, pues, podemos decir, ¿no? Pero la cuestión es que tú lo tienes que demostrar con evidencia, no solamente de dicho. Entonces ahí viene, por eso se estudia derecho, por eso hay grandes abogados, porque ahí tienen ellos que desvirtuar la acusación que se le estaría haciendo. Pero igual es culpable, aunque la justicia lo declare inocente. Eso es tu parecer. Si la justicia lo declara inocente, él reduce la probabilidad de ser acusado en Bolivia. Yo no digo que no lo vayan a hacer, pero esa es la situación lógica. Para eso está el derecho, para defender a las personas. ¡Qué barbaridad! Bueno, te quiero ver del otro lado de la mesa. ¿Ya? Muy bien, ese es el caso más común. ¿Cuál es el otro caso que se puede dar en esta situación? El no pago de impuestos. Que hasta el momento esto no se lo está moviendo, por eso es que existen los perdonazos, todo. Pero va a llegar un momento en que se va a aplicar esto, porque el no pagar impuestos estás afectando al Estado. ¿Qué otro caso de grave daño económico hay? Posible, ¿no? Porque siempre hay que probarlo.
el que se te pague un sueldo y no cumplas con tus obligaciones. Claro, y el sueldo salga del TGN. Bien, mi propósito no es asustarlos, pero sí que tengan conocimiento de que esto se está, entre comillas, perfeccionando, de tal manera de que las penas pueden ser bastante críticas por esta situación. ¿Ya? El 113 nos dice, la vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. Muy bien, nos vamos a ir al deslizamiento que vi este fin de semana, por Llojeta, si no me equivoco, ¿no? La propietaria del bien inmueble que habría ocasionado, ¿no? Yo no soy juez, ocasionado el daño, ha dicho que no va a pagar porque la han ido a denunciar. Esos son accesorios. Hay un daño y ella tiene la obligación de pagar. Ahora, no es que voy y ella me paga, ¿no? Posiblemente se tengan que seguir acciones judiciales, pero ya hay un hecho que da lugar a que posiblemente se tenga que pagar reparación y resarcimiento de daños. Por si acaso, esto no estoy diciendo para que ustedes vayan a exigir que se les paguen si hay un daño. Está bien, pero también para que tengan en cuenta que si hacen una acción que daña a terceros, tienen obligaciones. ¿Mm? Siguiente. Declaraciones, acciones u omisiones obtenidas o realizadas mediante el empleo de tortura, coacción, exacción o cualquier forma de violencia son nulas de pleno derecho. O sea, si te han hecho declarar a ti como el abogado Yasmani, por ejemplo, ¿no? A puros sopapos de que eres culpable o debes, eso es nulo de pleno derecho y además que ha habido atentado contra la integridad personal, ¿no? Bueno. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Este es el gran problema que tenemos con la justicia en Bolivia. Por eso es que se reclama que es corrupta nuestra justicia. Porque no necesariamente falla a favor de aquel que ha sido damnificado. Ustedes han debido escuchar muchos reclamos de la retardación de justicia, de la forma en la cual los jueces se parcializan, etcétera, etcétera. Es por esto, porque no se actúa de manera oportuna y aplicando la ley. ¿Mm? Ahora bien, este es un principio universal, lo que les decía de Murillo. Se garantiza la presunción de inocencia. ¿No? Yo puedo decir, eres culpable, todo, pero es mi opinión. Su culpabilidad tiene que ser declarada judicialmente. Lo demás son dichos y diretes. Y sobre este principio es que uno aplica su derecho a la defensa. Y acá viene algo que muchas veces se reclama. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá lo más favorable al imputado o procesado. O sea, que si mañana, lo que ha sucedido últimamente, por ejemplo, si mañana dicen, no, nadie ha quemado los pumacatares. Ah, ya, listo, todos se salvaron. ¿Ven la manipulación de la ley? Ojo, yo no estoy diciendo de que así han sido masistas, por si acaso, pero debería haber alguien identificado y procesado o investigado. Que esa es otra cosa. Una vez que se acabe el proceso, recién se verá si es inocente o si es culpable. Algo que también es importante. La ley es para lo que viene, ¿no? Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible, ¿no? La ley no es retroactiva. Eso es lo que significa esto. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso.
¿Ya? Algo que también es importante. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. Este es un artifugio que lo utilizan mucho en Estados Unidos, ¿no? Por el mismo hecho, aunque tenga otro causal, otra figura penal, no puede ser uno procesado 2 veces. Por eso es que los abogados no solamente, como acá, que están buscando qué papelito no se ha presentado, no, tiene que ser bien fundamentada la defensa que hagan. ¿No? Es un arte el derecho cuando es bien ejercido. Aunque no me guste el resultado, que eso es otra cosa. Bien, esto es para que ustedes lo sepan, jóvenes. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si ustedes prestan dinero y no les devuelven, tienen que seguir una acción de reclamo de pago, que eso es una acción civil. No hay cárcel por deudas. Así de simple. Antes había, ahora no. Lo dice la Constitución y lo dice la ley específica. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿y cómo se procede en ese caso de las deudas? Entonces, ¿es otro proceso? Bueno, eso lo vamos a ver en su momento, pero básicamente hay 2 procesos. Un proceso civil y un proceso penal. Ya son los 2 más importantes. Hay el proceso laboral y el proceso de familias, que son de otro tipo. El laboral lo vamos a ver, el de familia es el divorcio, la manutención, etc. ¿Ya? Entonces, en este caso, tienes que hacer un reclamo por la vía civil. Ya no puedes meter a la cárcel. ¿Ya? Permítame un momento. Telefónica. Muy bien. Entonces, eso lo tienes que hacer por vía de reclamo civil, que según nuestra norma y nuestros procedimientos te puede llevar hasta 10 años y no siempre vas a sacar lo que corresponde. O sea, te cansan. Entonces, mucho cuidado con las deudas, ¿sí? Y por otro lado, ahí viene lo perverso, ¿no? Préstense, no los van a meter a la cárcel. Bien, ¿qué más? Esto es importante también. Nuestra legislación no reconoce la pena de muerte. La máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto. Por ejemplo, lo que está sucediendo con los que han cometido feminicidios, ¿no? Ahora, bien, estamos en una clase de derecho, jóvenes, y en algún momento yo hago bromas, pero bromas de la perversidad que tienen las normas. ¿Qué opinan de lo que en su momento han indicado a algunas personas que debería realizarse la castración química a los violadores? ¿Qué creen? ¿Debería aplicarse? Ingeniero, yo honestamente pienso que sí debería aplicarse, ya que estas personas han perdido cualquier rastro de humanidad en el momento en el que han cometido ese crimen. Y por tanto no debería tratarse como personas tampoco. Bueno, esa es tu forma de pensar. Claro, es una manera muy, no sé, es que no me entra en mi lógica cómo puede existir gente así, de verdad. Pues yo te diría que te vayas preparando porque vas a encontrar todo tipo de gente en el mundo. ¿Y sabes por qué? Permítame hacer esta reflexión. Porque no salimos del mismo molde.
nosotros tenemos diferentes tipos de genes, ¿no? Y de educaciones, por supuesto. Vean lo que está sucediendo en Afganistán, que hacen de que no pensemos todos igual, y mucho menos aquellos que tienen una mente metida en la ilegalidad. Para ellos, el actuar ilegalmente está bien. Pero ¿cómo dirás tú? Pero es que esa es su forma de conceptualizar la vida, ¿no? El asesinato, por ejemplo, de Aníbal Lecter, ¿no? Del Silencio de los Inocentes, para él eso es lo que tenía que hacer, pero la sociedad lo condena, la sociedad, no él. Entonces, acá, por eso es que se estudia psicología, se estudia psiquiatría y demás cosas, porque el comportamiento humano es bien complejo, en primer lugar. Y segundo, ya bajando de nivel, lo que yo pienso que es negro, no necesariamente tú lo vas a ver como negro. Posiblemente tu concepción del negro sea mi negro, pero menos, un poquito más tenue. ¿Qué es tenue? ¿Qué es negro? Ahí entramos en lo abstracto. ¿Me estoy dejando entender? Sí, Sí, ingeniero. Gracias. Bien, ¿no? Bien complejo, ¿no es verdad? sí. Lo cual no significa que no debe haber un castigo de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley. Y nuestra ley respeta la integridad humana. Por eso es que estamos hablando de que no se puede, si tú no te quieres vacunar, por ejemplo, contra el coronavirus, nadie tiene por qué obligarte. ¿Mm? Pero hablando de eso, sí han dicho que no era obligatorio, pero, o sea, indirectamente, digamos, casi todas las instituciones públicas o para hacer algo, otras actividades están exigiendo eso, ¿no? Eso, ¿cómo sería, ingeniero? Bueno, lo que están haciendo es, bueno, es que nuevamente es bien complejo. No te puedo obligar, pero tengo que pensar en el bien mayor, y el bien mayor es la salud de todos. Y el ejemplo más claro que está dando es Estados Unidos, donde tienen los mayores datos, tienes acceso a la información, etc. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han vacunado a gran parte de su población, ha sido un éxito, pero el momento en el cual han dicho se quitan los barbijos, todos han quitado los barbijos y el contagio ha vuelto con más fuerza. Y para colmo, ha vuelto con más fuerza a los que no se han vacunado. Pero no solamente eso. Los que no han vacunado están haciendo colapsar los centros de atención médica. Como ven, están afectando a todos. ¿Por ellos que han dicho que es obligatorio en Estados Unidos? No, pero lo están considerando. Imagínense en Bolivia que nuestra economía es tan pequeña, que no tenemos centros médicos. De alguna manera tienes que obligar, sin que hacerlo directamente, pues nuevamente acá viene la forma como aplicas la ley, sin dañar la integridad de la persona. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, bueno, hemos tocado dos casos, pero acá lo viene lo importante. Eres culpable, pero acá nadie tiene por qué dañar la integridad de tu persona. O yo soy culpable, ¿no? Para que no digan que estoy hablando de alguien en particular. Entonces, no puedes ir contra la integridad personal. Lo máximo que se le quita es la libertad. En Estados Unidos, ahí sí existe, ¿no? La condena de muerte. Otro punto que es importante de conocimiento general. En materia penal 121, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra sus parientes consanguíneos, hasta el 4º grado, o sus afines hasta el 2º grado. Afines vendrían a ser cuñados, cuñadas, bla, bla. Muy bien. Entonces, cuando usted escucha en la prensa, no ha declarado y por lo tanto ya podemos asumir que es culpable. No, es un derecho constitucional. Otra cosa es que alguien exacerba los ánimos. Está bien, yo lo puedo considerar culpable, yo lo puedo considerar que debe ir a la cárcel, pero no le puedo violentar sus derechos. ¿Ya?
122, esto es importante también. Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Les voy a dar un caso interesante de esto, que deben tener razón, por si acaso, pero lamentablemente no tienen jurisdicción. He escuchado de que hay algún departamento en la universidad, en la facultad, en la facultad, que quiere imponer el control con fotografías de la asistencia de los docentes. En lo personal yo no me hago problemas, ustedes están viendo que yo cumplo en la medida de mis posibilidades. No me hago problemas. Pero no le corresponde a la facultad decidir esto. Hay un departamento de personal docente. Debe haber muy buena intención, lo reconozco, pero lamentablemente están usurpando funciones. ¿Qué tal? ¿Qué les parece eso? Esas son solicitudes, ¿no?, que deberían plantearse ante el ente pertinente. Eso es lo que se tiene que hacer. Y exigir que esa entidad se pronuncie. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Es bien complejo, ¿no? Puedes tener la razón, pero no la jurisdicción. Jurisdicción significa dónde se aplican las funciones. Bien, para terminar, la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efectos retroactivos, lo que habíamos visto, ¿no? Primero tiene que hacerse la ley para definir si es que se ha cometido un delito. Pero esto no se aplica en materia laboral, por eso es que cuando se decreta incremento salarial, es retroactivo hasta enero. Cuando lo determina expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores, es retroactivo. En materia penal, cuando beneficia a la imputada o al imputado, ¿no? Entonces, aquí habíamos visto que la máxima pena son 30 años, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguien dice, por buena conducta, los últimos 10 años de tu condena los vas a pasar en reclusión, pero en tu casa? Claro, el damnificado, el ofendido va a decir, pero ¿cómo? Él ha hecho semejante crimen. No estoy hablando de asesinato, eso es otra cosa, es lo más extremo que hay. Pero así lo dice hasta beneficia al imputado. En materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado. Y en el resto de los casos señalados por la Constitución, ¿no?, que es la imprescriptibilidad. Pero acá viene algo también importante. Esto se aplica desde que esta Constitución está vigente, que es decir, el 2009. Puede haber habido tremendos actos de corrupción el 2008. Esta Constitución no estaba vigente el 2008. Muy bien, jóvenes. Ya tienen entonces conocimiento de algunos preceptos que son de conocimiento general, muy importante conocerlos. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? Buen día, Inge. Tengo una consulta respecto a la usurpación de funciones. ¿Eso solo conlleva al anular su ejercimiento, o qué otras consecuencias puede conllevar la usurpación de funciones? Eso no me quedó muy claro. Pues ahí vienes pues ahí vienen pues ya los abogados penalistas, que son los más, los que buscan, ¿no? Ahí ya puedes entrar en otro tipo de delitos penales que has cometido, abusos, cohecho, y ya buscan cómo llevarte a la cárcel. ¿Me he dejado entender?
Sí, sí, muchas gracias. Por eso, pero lo importante es justamente, acá viene, si tú estás ejerciendo algún cargo, sobre todo público, tienes que tener mucho cuidado de no actuar de tal manera que estés haciendo una usurpación de funciones. ¿Ya? O sea, hasta dónde yo puedo y debo actuar. Hay gente que le encanta, yo puedo, hay que hacer esto, lo otro, y bueno, y está bien, deben hacerlo con buena intención, yo no voy a decir que no. Siempre se parte del principio de que la gente actúa de buena fe. Lo que pasa es que hay algunos, principalmente los abogados, que están buscando cuál es la fisura que existe en tu posición para llevarte un proceso que después no te deje dormir. ¿Está bien? Sí, que se entendió. Gracias. De nada. Por eso es importante ahora más que nunca tener un conocimiento de la ley. Que en un principio pensábamos que, ¿qué es la ley? Porque son esos abogados. No, de los abogados yo no voy a hablar, pero sí de la ley. Alguien estaba levantando la mano. ¿Qué quieren decir? Sí, buen día, ingeniero. Tenía una pregunta. En nuestro medio en Bolivia, entonces, respecto a las propiedades, ¿es bueno hacerse un testamento para dejar ese bien? Porque tenía casos y amigos que decían que cuando les dejaban herencia pagaban muchos impuestos a la gobernación o a la alcaldía y le costaba incluso casi lo mismo o más de la propiedad que le dejaron. No hay tal, no hay tal. No hay tal. Sí. O sea, los impuestos te comen, hay que pagar, creo, no, son altos, ¿no? ¿Para qué voy a hablar? No tengo en este momento Pero el problema no es el pago de los impuestos por las herencias. ¿Sabes cuál es el problema de las herencias? Los familiares, los mismos hermanos. Los problemas que se dan no son por los impuestos, son porque, lo que decíamos antes, ¿no? Alguien empieza a decir, yo tengo más derecho que tú. Y claro, tú dices, ¿por qué tú? Yo también tengo derecho. Y ahí es donde comienzan los conflictos por las herencias. Y lo voy a dejar ahí, cito. Sí. ¿Ya? Esos son los conflictos que se dan por las herencias. ¿Ya? Otra pregunta. Muy bien. Entonces, ya tenemos una figura clara. Lo último con lo que voy a terminar, me estaba olvidando de eso, de ese precepto que es bien importante, el 410. Creo que no está acá. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 410? Voy a leer mi texto, ¿ya? El artículo 410 indica cuál es la jerarquía jurídica que se tiene en Bolivia. Y que indica lo siguiente. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, que es lo que estamos viendo. Y después, de acuerdo a ello viene lo siguiente. Primero la Constitución. Luego los tratados internacionales, derechos humanos, ¿no? La Corte Internacional de Justicia, donde se ha ido por la selección. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación. Los decretos, reglamentos y demás. Acá no habla nada de que la universidad tenga su reglamento y sea reconocido por la Constitución. No. Todos los reglamentos, la normativa universitaria es netamente administrativa. Entonces, cuando hablan autonomía y demás cosas, un momentito, la autonomía solamente es administrativa. No es que yo pueda hacer lo que me dé la gana en la universidad, no.
ejemplos, los escudos que han encontrado, ¿no? No sé por qué la universidad tenía que estar involucrada en movimientos políticos. Que las personas quieren hacerlo, tienen todo el derecho, pero no involucrar a la universidad. Segundo, que a ustedes, no sé si estaban en el 2019 en la universidad, les querían obligar, lo he visto, a varios estudiantes que salgan a marchar contra el gobierno. Nada que ver, esa es posición política, no es posición universitaria. Es que vas a tener que pagar multas, nada que ver. Y las multas además tienen que estar aprobadas en asambleas generales. Y toda ley es hacia adelante, no es hacia atrás, no es retroactiva. Muy bien, jóvenes. Esa es la normativa. Mañana vamos a entrar en otro tema. Que va a ser el derecho civil. Mañana vamos a comenzar con el derecho civil. Y si no hay más consultas, pues les agradezco mucho por su atención. Espero que les haya servido esta visión rápida de la Constitución. ¿Ya? Gracias, jóvenes. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge, hasta Adiós. luego. Hasta luego, ingeniero. Mañana. Hasta luego, Inge. Adiós.